El corazón es el lugar para inventar una razón, la habitación donde guardar la llama de la emoción, la ola que nos revolcó, unió las dos puntas del mar, el mundo entero se inundó. Estamos en comunicación con el señor Pablo Dacal, cantautor, compositor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero muy cercano a la provincia de Córdoba. Siempre tenemos el gusto de recibirlo con sus canciones principalmente, pero esta vez el viernes 20 de febrero va a estar en el Sindicato de las Maravillas presentando su nuevo libro El Tao de la Canción, editado por Híbrida Editora, una editorial que tiene un catálogo más que interesante y que recomiendo revisar. Y va a estar haciéndolo junto a Damián Torres y el señor Pablo Sánchez en conversación y compartiendo canciones. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Camila? Muy bien, aquí en las sierras, ya. Pablo, volviste a la carga con un nuevo libro llamado El Tao de la Canción. Un libro ecléctico, y digo ecléctico por el recorrido que haces, pasando desde los juglares de la Edad Media, por Charly García, por Brassens, por Fito Páez, por el Potro Rodrigo, por el polaco Goyeneche y por muchos artistas queridos de la cultura popular, del mundo, de la canción. ¿Qué hay de El Tao en la canción? ¿Por qué este título? Bueno, creo que hay mucho del Tao en la canción. Es un título un poco juguetón porque Tao tiene una traducción corriente referida al camino, pero en realidad también creo que hay ciertas ideas que tienen que ver con un no interceder frente a los hechos que se suceden sin nuestra sin nuestra intervención, valga la redundancia. Una cierta comprensión del azar, de las cosas, de lo imprevisible, y un conocimiento, creo yo, bastante milenario. La canción la sentimos como algo nuevo y sin embargo es algo que acompaña la historia de la humanidad desde los griegos y mucho antes, digamos, desde que alguien empezó a cantar, a repetir lo que cantaba y se lo enseñó al compañero y de repente algo empezó a pasar entre ellos. Entonces, en ese recorrido, en ese enfoque que no tiene que ver con una cosa demasiado racional, sino más bien intuitiva, creo que reside buena parte de la mirada taoísta junto con la canción. Y pensaba en esto que vos decías, ¿no? Como de la historia milenaria de la canción y de pasarla, de la oralidad, del carácter artesanal y genuino de la canción, que hace, en definitiva, que ciertas canciones nos emocionen, nos generen sentimientos. Esa cosa desprovista de algún tipo de artificio, pensar la canción en ese sentido, pero también vos en el libro retomás o te paras en el presente para pensar los procesos por los cuales la canción se comparte, ¿no? Como el procesamiento de la canción. ¿Cómo haces ese contrapunto? ¿Cómo lo pensás atravesado por la técnica? Bueno, yo creo que en realidad la canción es un dispositivo narrativo bastante sofisticado. O sea, creo que sí tiene artificio, en realidad, si bien hay algo, como decíamos recién, intuitivo o ligado a los sentimientos, decías vos. Pero, bueno, como todo objeto artístico, la canción se propone manipular el lenguaje y generar determinados efectos. Entonces, en realidad, me parece que tiene una relación con la técnica desde tiempos inmemoriales. La canción como ejercicio únicamente oral, digamos, no tenemos tanto registro de eso. Siempre la canción ha utilizado instrumentos, ¿no? O no siempre, pero en todas las culturas eso ha sucedido y con mucho desarrollo. Y después sobreviene otra técnica muy importante, que es la técnica de la imprenta, que es la que modifica ya muchísimas formas compositivas. Al poder plasmarse los textos y poder guardarse,
y elaborarse sin depender únicamente de la memoria humana, se empiezan a generar desarrollos muchísimo más complejos, de la misma manera en la que esto se relaciona con la posibilidad de la escritura musical, ¿no? Entonces, en realidad hay una serie de técnicas que van sucediendo a lo largo de los siglos que van conformando como dije recién, dispositivo bastante complejo, que creo que después ve su expansión durante el siglo XX con ya una técnica muchísimo más arraigada en ella y misteriosa para nosotros, que la vivimos y que nos atravesó, pero a la que quizás no deberíamos acostumbrarnos tan fácilmente, que es la posibilidad de que la canción ya se separe de nosotros, se separe del cantor, se separe del escucha, la canción puede ser grabada. Eso que nos parece desde siempre, eso que a muchos de nosotros nos provoca una cierta nostalgia, inclusive por los objetos artísticos, los discos y un montón de situaciones que parecen quizás extintas o en periodo de extinción a partir de la desmaterialización, la virtualización de los sonidos. Bueno, sin embargo, es algo que solo sucedió durante el siglo XX, hace bastante poco, un siglo nada más. Para mí la canción también, ante todo, es un gran misterio. Creo que si me propuse escribir este libro, y un libro que a la vez considero abierto, digamos, me parece un libro abierto a la discusión, por eso creo que está bueno presentarlo y poder charlar acá con los amigos, con ustedes, aquí y allá, y por donde vaya yo con el libro, porque me parece que hay cosas que merecen ser pensadas. Entonces hay muchos aspectos que considero que en el libro, en sus capítulos, en sus observaciones, están como puntas de lanza hacia una nueva reflexión. Sí, sobre todo en una nueva reflexión, en una era en la que, hay como muchas amenazas. Se me ocurre pensar como temas que está más en agenda en este último tiempo, que es la incidencia de la inteligencia artificial en los procesos artísticos, y cómo eso pinta un panorama absolutamente devastador para el artista, digamos, que pretende imprimir su singularidad en cada objeto artístico, y cómo esto pareciera amenazar, digamos, esa creación, ¿no? Y parece que, me da la sensación de que se ha vaticinado el fin de la radio como tal, y se vaticina el fin de la creación artística por humanos. Bueno, no sé qué reflexión te merece, o si crees que este libro también puede contribuir a pensar y reflexionar en torno a estos temas tan presentes. Bueno, ojalá que contribuya, creo que sí. De todas maneras, yo la verdad es que creo que no deberíamos tener una mirada tan fatalista, ni respecto de la canción, ni respecto de las situaciones que la técnica nos presenta. El fin de las cosas, porque todo fin de algo implica el nacimiento de otra cosa. En realidad es transformación, y ahí volvemos al Tao, si querés, ¿no? Estamos en una constante impermanencia, las cosas se van modificando. A nosotros nos cuesta, quizás porque los cambios son demasiado abruptos, ¿no? Quizás en otras generaciones esos cambios en una sola vida no se llegaban a ver con tanta consumación. Nosotros, bueno, es verdad que pasamos del cassette a la nada como objeto artístico, o pasamos de la radio espica que tenía mi abuela a estar nosotros acá charlando ahora, es verdad. Pero no me parece que eso implique una deshumanización necesariamente, o en todo caso toda técnica implica una expansión de la humanización, ¿no? O sea, los dispositivos técnicos son parte también de lo humano. Creo que la técnica es parte de lo humano. El tema es lo que nosotros podamos hacer con eso. El problema no son los aparatos, el problema no es la técnica, el problema en todo caso somos nosotros, ¿no? Bueno, entonces ahí vuelvo otra vez a tu primera pregunta, porque en todo caso lo que me resulta ahí a tomar en cuenta es la mirada con la que vamos a trabajar los hechos estéticos, las propuestas artísticas en las que trabajamos. Creo que nunca la canción va a prescindir de lo humano, porque no sería canción.
En realidad el problema quizás radica, a mi entender, en cierta perspectiva resultadista, ¿sí? O sea, ese punto en el que suponemos de que una canción se compone de determinados elementos que tienen que ser mezclados como si se tratase de un experimento que da un resultado determinado. Entonces se comprueba, ¿no? Es como, bueno, uno dice, ponemos 2 estrofas, 3 palabras, 2 acordes, un piano, todo en un frasco, lo batimos un poco y ya está, hay una canción. Bueno, eso no es exactamente así para mí, ¿no? Y creo que también eso es un poco lo que circula en determinada mirada contemporánea con respecto a los, qué sé yo, toda esta corriente que hay de los tips para conseguir determinadas cosas, o estos análisis de youtubers de las canciones tratando de desentrañar cuál es el secreto, digamos, como si uno pudiese, analizando una canción de Charly García, decir, bueno, claro, el secreto es que Charly García mezcla cosas de la música académica con un poco del rock and roll y no sé qué, y un poco de tango, y mirá, buenísimo. Entonces vos haces lo mismo, agarras una cosita de acá, una cosita de allá, y sos Charly García. No, mentira, muchachos. Charly García es Charly García, y eso es lo maravilloso. Y vos sos vos, y eso es lo maravilloso. Sí, me parece que un poco esta reflexión también es... digo, como retirarse de la deriva que implica hacer una canción y de ese misterio, y que tiene que ver también con una búsqueda artística, justamente, digamos. Y pienso esto que vos decías de la formulita para hacer una canción. Digo, hoy lo estamos pensando, o al menos yo lo estoy pensando con la lente de la inteligencia artificial, pero digo, en los 80s, en los 90, las grandes productoras que construían hits también, ¿no? Digo, es como la industria siempre existió, o al menos en los últimos 50, 60 años, bajo esta mirada resultadista, ¿no? Sí, pero en realidad incluso es más antiguo, ¿viste? En los años 30, los años 40 estaba este edificio, no me acuerdo ahora, pero un edificio en Estados Unidos en el cual había un montón de compositores que estaban componiendo canciones. Y así se generó el gran cancionero norteamericano, que después tomaron los boppers, los músicos de jazz de los años 40 y los años 50, para generar nuevas obras sobre eso, ¿sí? Entonces, la configuración de estándares también generó una ruptura de esa idea de estándar. Quiero decir, esa mirada, pretendiendo construir algo que ya conocemos, ¿no? Como si fuese una construcción en serie, esa mirada industrialista, podríamos decir, en realidad siempre estuvo, probablemente siempre esté. Lo que creo es que una mirada creativa puede subvertir eso, puede tomar eso a sus propios fines y construir algo que no se conoce, ¿no? Entonces, deberíamos preguntarnos al momento de hacer una canción si lo que queremos es construir algo como eso que ya escuchamos o descubrir un universo nuevo. Yo creo que construir una canción, como cualquier objeto artístico, es descubrir algo que no se conoce. Estamos hablando con Pablo Dacal, que va a estar presentando su libro El Tao de la Canción este viernes a las 20 horas en Sindicato de las Maravillas, libro editado por Híbrida Editora. ¿Cómo fuiste construyendo este material, este libro, que es como una suerte de un largo ensayo, que está dividido por algunos capítulos? ¿Cómo fue ese trabajo? Mira, la verdad fue bastante largo y con muchas derivas, ¿no? En realidad tenía una serie de textos que iban en muchas direcciones diferentes y no sabía yo muy bien qué hacer con ellos, unos de un corte más ensayístico, más del pensamiento, otros con investigaciones más bien de orden histórico, o algunos con formas más abiertas, como entrevistas o críticas, análisis de determinadas canciones. En un momento me di cuenta que tenía un montón de pequeños proyectos que no encontraban su dirección definitiva, porque yo no lograba ver de que todos formaban parte de lo mismo. Cuando pude entender de que en realidad estaba tomando muchos caminos que conducían a un mismo destino, entonces, bueno, me dediqué a ordenarlos, a organizarlos, un poco como hacemos con las canciones, ¿no? Muchas veces cuando uno construye una canción, no necesariamente toca un acorde que nunca tocó y las cosas empiezan a parecer nuevas,
sino que empezás a juntar una frase que leíste acá, otra cosa que escribiste y que pensaste ayer a la tarde cuando paseaste, una melodía que tenías dando vueltas, ese estribillo que te quedó colgado y que no encontró un lugar. Bueno, de la misma manera, yo acá sentí que con todo eso podía armar un artefacto que sea consistente y que piense desde diferentes miradas en lo mismo. Bueno, sí, además eso da cuenta el libro, sin pretensiones de universalizar la canción, pero sí te vas a Francia, sí te vas a Estados Unidos, sí te quedás en Argentina, como rescatando lo que pueda tener en común, qué sé yo, desde... Bueno, como ya nombramos a Charly García, a Fito, el Potro Rodrigo, a Serge Gainsbourg, hay como algo que conecta al artista, y me parece que eso es una apuesta interesante, sin pretensiones de universalizar, pero sí tomando de acá y de allá, y sobre todo pensándolo en términos de procesos creativos, y que es un libro y que es un material que no solo puede resultar interesante o estimulante para un músico, sino para cualquier persona que esté en el campo de las artes. ¿Lo fuiste pensando así, con esa intención? Sí, algo creo que tuve en claro al momento de reunir todo y empezar a reescribir y repensarlo en una dirección determinada, fue eso, que yo no quería hablarle, las dos cosas que dijiste en realidad. Por un lado, que yo no quería hablarle únicamente a los músicos, ¿sí? Me parece que es un libro que le habla, que está escrito para personas con una sensibilidad musical, en realidad. Y con un cierto conocimiento de la canción, pero que no tiene por qué implicar tocar ningún instrumento ni nada por el estilo, sino poder disfrutar de eso, poder haber sido atravesado por las canciones, cosa que le ocurre al 90% de las personas, Pues bueno, está bien, hay gente que nunca escuchó un tema, esa gente existe, pero bueno, hacia ellos no está dedicado el libro. Si la canción no te interesa en lo más mínimo, no lo leas. Pero me parece que no está únicamente dedicado ni a músicos ni exactamente a artistas, sino a personas que pueden dejarse atravesar por eso, que pueden descubrir cosas diferentes de sí mismos a partir de lo que ocurre con las canciones. Y por otro lado, lo que decías de la universalización, es verdad, yo intenté que el libro se acote al Río de la Plata, ¿sí? Pero bueno, el Río de la Plata es un puerto, entonces estamos totalmente atravesados por la historia de la música norteamericana, de la música británica, de la música de la península ibérica, de la chanson francesa, de cierta parte de la música judía, de alguna parte de la música medio oriental, de una gran cantidad de músicas latinoamericanas. Todo eso está en nosotros, ¿sí? Si yo me proponía abarcar todo eso, publicaba el libro dentro de 15 años, me falta método y paciencia para llevarlo adelante. Pero sí sabía que podía atenerme a lo que implicaba mi propia ciudad en relación con las ciudades en las que está comunicada de una manera bastante fluida, como pueden ser Montevideo o Rosario o inclusive Córdoba, y que lo podía pensar a partir de la propia experiencia. Yo sentí que el máximo valor que yo podía poner en juego y a partir de lo que podía pensar todo esto era mi propio recorrido junto a las canciones, mi propio andar en las rutas con la guitarra, el grabar discos, el afrontar aventuras artísticas que pueden terminar bien o mal. Pablo, por último me quiero detener en este pequeño fragmento para compartir con el público que está escuchando, que es del capítulo que se llama Las orejas de Gainsbourg, del estimado Serge. Y decís lo siguiente: aquí llegamos al núcleo de lo que intento develar, que todo auténtico artista, músico inspirado, cancionista errante, es por definición un outsider. Y ser un outsider frente a un mundo que ya no soporta las diferencias es transformarse en un delincuente, porque si no lo dejan entrar, el rechazado monta su propio incendio.
Es una historia posible de la canción, ese largo escape de lo establecido. Hay que salir del pueblo, de la sociedad, del cuerpo. Hay que huir. La industria busca formalizar lo que se precisa libre, lo que insiste en estar afuera, lo que huye. Una fuerza atávica lo empuja más allá de las normas. La misma música que, al haber perdido la contención de su liturgia para transformarse en mercancía, nos convierte en criminales. El cazador, distraído en sus misterios, se descubre cazado. Esa es también su revancha. ¿Te consideras un outsider, Pablo Dacal? Bastante sí. Formo parte de un camino totalmente lateral de la industria. Pensá que, qué sé yo, cumplo 50 años dentro de un mes, y hace 30 años más o menos que estoy haciendo esto que hago, y creo que he tomado, un poco notándolo, un poco eligiéndolo y un poco porque así se ha presentado, un camino bastante azaroso, ¿sí? Que por momentos me ubica en el centro, por momentos me tira a la banquina, por momentos me quedo desde un cerro mirando cómo ocurre todo, de repente estoy en un cóctel y de repente estoy en un tugurio. A mí ese movimiento me gusta, me da una mirada que yo considero bastante amplia, ¿sí? Creo que es un problema de la industria cultural nombrar artista a cualquier pelafustán que sencillamente escriba un verso, digamos, o ni siquiera escribir un verso es bastante, qué sé yo, el que actúa en una novela o lo que fuera. No por estar en contra de las novelas, me refiero que hay una degradación de la idea del artista que Trasca los ubica en un lugar totalmente alejado de la realidad. Hay figuras muy talentosas, Charly García hablamos antes, que han podido hacer con eso una obra suprema, digamos, que han elaborado una mirada desde ese lugar muy profunda y muy punzante. Pero eso no suele suceder, no suele ser así. Entonces, yo creo que hay una mirada, como te decía, abarcativa, que es la que te permite moverte de una manera un poco más misteriosa por los lugares. A mí me gusta ese lugar, lo disfruto, por momentos más, por momentos menos, pero creo que sobre todo, como dice ahí en el párrafo, tiene que ver con un ejercicio de un conocimiento y una herencia de tiempos realmente muy, muy misteriosos, atávicos, lejanos, y que tiene que ver con el construir esos versos que puedan hablar de una manera transversal dentro de lo social y que puedan estar corridos corridos por fuera de lo que es una mirada hegemónica, efectista, resultadista, como decíamos antes. Me parece que hay algo ahí que no tiene que ver con la aventura artística, para mí, ¿no? Entonces, en realidad, creo que de alguna manera todos los músicos o los cancionistas o los escritores son outsiders a su forma, están por fuera de cierta lógica. En los casos muy exitosos eso se permite y es celebrado, en los grandes fracasos eso es condenado, y en los muchos casos intermedios eso es tolerado, ¿no? Bueno, qué sé yo, aquí estamos llevándolo adelante. Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos pronto entonces, viernes 20 de febrero en el Sindicato de las Maravillas, presentando el Tao de la Canción junto a Pablo Sánchez y Damián Torres, que va a estar con su bandoneón y vos con tu guitarra, conversando y haciendo algunas canciones. Te propongo despedirnos con Cambalache, tu más reciente publicación, lanzamiento, esa mítica canción de Edmundo Rivero y de Discépolo, que tan atinadamente reversionaste, así que muchas gracias por el nuevo Cambalache también. Gracias a vos, Camila. Dale, nos vemos ahí el viernes mañana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores criptogates, pero que el 21 es un despliegue de maldad
insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los ignorantes nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Adorno, Iván, Cristina y Grabois. La rusa ilustró Moreno y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herido por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto al calefón. 21 cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un güey, que el que vive de las minas, el que afana, el que cura, o el mismísimo Javier